como debo reconocer que me perturbó un poco ese anuncio, todavía no me acostumbro, pero creo que es una actualización de Zoom que notifica cuando se ha comenzado la grabación. Eh, bueno, como les comentaba y como se ha orado, ya estamos terminando el estudio del Evangelio de Mateo. Con la ayuda del Señor vamos a revisar el último capítulo, que es el número 28. Pero antes de ello, obviamente debemos tener presente lo que se fue abordando la semana anterior, al menos recordar qué sucedió en el ministerio público del Señor. Y lo cierto es que la semana pasada revisábamos lo que fue ya la sepultura del Señor Jesucristo y vimos al menos dos aspectos. Vimos primeramente a un personaje bastante llamativo como lo era José de Arimatea. Pudimos revisar cómo es que este personaje gozaba de un cierto prestigio social. Sabemos de que era una persona noble, lo podíamos ir revisando con los otros evangelios. Y no solamente esto, sino que muy probablemente también tenía un cierto poder adquisitivo que le permitió tener una tumba labrada en la piedra en donde poner al Señor Jesucristo. Veíamos también cómo es que su posición no era menor, porque el mismo día de la crucifixión, previo a la Pascua, una fecha bastante importante, también entendiendo la convulsión que se vivía en aquellos días, la convulsión social, a raíz de esta celebración para los judíos, vemos de que Pilato recibe una audiencia particular con José de Arimatea. Y es allí donde él le pide el cuerpo del Señor y él se lo entrega. Y veíamos esto porque entendíamos de que José de Arimatea, al igual que Nicodemo, pertenecían al concilio. Ellos se guiaban por el cumplimiento más ritualista de muchas de las cosas, pero lo cierto es que a pesar de que se venía esta gran celebridad, esta gran celebración, ellos, tanto Nicodemo como también José de Arimatea, no se sujetan a un cumplimiento ritualista. Ellos no podían tocar un cadáver porque eso implicaba contaminarse, pero ellos habían entendido una verdad mucho más profunda, y lo reitero una tercera vez, mucho más profunda que un cumplimiento ritualista. Ellos habían comprendido quién era la persona del Señor Jesucristo. Muchas veces creo que cometemos el error de hacer las cosas de manera ritualista, hacemos las cosas de manera mecánica y no volcamos nuestra vista a quién es la persona del Señor Jesucristo. Ellos lo habían entendido. Y eso hace de que José se acerque, solicite el cuerpo y le lleve y le sepulte. Veíamos también cómo es que el producto que había llevado Nicodemo era para enterrar a un rey, no era una cantidad menor de, de especies que había llevado. Y lo cierto es que toman el cuerpo del Señor y le depositan en aquel lugar. Y lo cierto es que no se quedaba solamente en esto. Vemos de que luego de que ya estaba en el lugar, los religiosos de aquel entonces se acercan a Pilato. Escuchaba un hermano que hablaba de este tema y lo encontraba interesante porque los mismos religiosos que no quisieron en una primera instancia, previo a la crucifixión del Señor, llegar hasta el pretorio porque se iban a contaminar, en este momento ya no tenían ningún problema en acercarse al mismo pretorio para hablar con Pilatos y pedirle de que pudiese asegurar la tumba, para que no fuese sustraído el cuerpo del Señor y se cumpliese la profecía que él había planteado de que en 3 días habría de ser reedificado aquel templo que era su cuerpo. Entonces, estos religiosos le piden a Pilato que selle la tumba. Y pudimos ver la semana pasada cómo era el sello de los romanos. Se utilizaban cuerdas, estas cuerdas estaban atadas a ciertos elementos ceñidos a la estructura más sólida, que es a la roca que no se movía, y se le ponía un timbre, el timbre del Imperio Romano. Cosa de que si ese timbre se rompía, se rasgaba, se entendía que había ocurrido una violación del mandato romano y obviamente se podía desprender de que hubo una intervención de terceros en ese caso. Pero lo cierto es que a pesar de los sellos romanos, a pesar de la guardia que les pasa a Pilato para que la pusiesen en aquella localidad, vemos de que de igual manera ocurre lo que había profetizado el Señor. Al tercer día, el primer día de la semana, Él resucita. Y es con eso, al menos en mente, que quería invitarles a leer. Ahí quería pedirle a Felipe si puede proyectar el capítulo 28 de Mateo, que lo pueda mostrar y pueda ir leyendo hasta el versículo 10, por favor, para ir revisando esa porción. Ya, muy bien. Dice así.
Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardias temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto, y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí, va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: Salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: No temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Súper, gracias Felipe. Esta porción es una de las más importantes, obviamente, de los evangelios, porque nos relata el evento que el Señor venía predicando. El Señor venía diciendo de que Él habría de ser tomado, que Él habría de ser muerto y que al tercer día Él habría de resucitar. Y vemos que, por un lado, podemos analizar que este evento es sumamente llamativo, es algo que normalmente no ocurría, no ocurre, pero vemos de que el Señor ya lo había anticipado. Primeramente podemos ver eso, el carácter de lo sobrenatural, por llamarlo de una manera, de este milagro, de lo que había ocurrido. Pero no solamente quiero que nos limitemos en esta tarde al plano físico, sino que también hay una significación espiritual muy profunda respecto a lo que habría sucedido en aquel momento. Porque con la resurrección del Señor podemos entender que también se nos abre una puerta, por decirlo de una manera, a quienes hemos creído, porque también entendemos que nuestra fe no es vana, como nos dice Primera de Corintios. De hecho, ahí podemos revisar posteriormente ese pasaje. Pero vamos a revisar primeramente el carácter más sobrenatural de la resurrección del Señor. Y lo cierto es que acá la porción que leía al Felipe en el versículo 1 nos dice, primeramente nos contextualiza, dice, pasado el día de reposo, es decir, al amanecer del primer día de la semana. Este es el día domingo. Hay evangelios que nos plantean de que era muy temprano, cuando recién el sol estaba saliendo. Y es en ese momento en donde se acercan estas mujeres, María Magdalena y la otra María. Si no me equivoco, es el evangelio de Marcos que también nos señala que iba Salomé, la madre de aquellos dos discípulos que le había pedido al Señor que le sentase uno a su izquierda y el otro a su derecha cuando él estuviese reinando. Lo cierto es que va un grupo de mujeres al sepulcro para poder ungir al Señor. Hay un hermano que planteaba respecto a esto, que era interesante, de que muy probablemente estas mujeres no conocían a los otros discípulos como lo eran José de Arimatea y como también lo era Nicodemo. Ellas no vieron todo lo que había sucedido luego de que el Señor habría entregado su espíritu y su cuerpo había sido retirado de aquella cruz, pero no entendían también de que estas personas ya habían ungido el cuerpo del Señor. Es por esto que estas mujeres, al no saberlo, en su deseo iban para poder ungir el cuerpo del Señor. Nos dice la palabra del Señor esto. Y lo cierto es que llegan las mujeres al sepulcro, creo que también es el Evangelio de Marcos que nos refiere que habían comprado especias para poder ungirle, y nos dice la escritura de que al llegar a aquel lugar, solo el Evangelio de Mateo nos lo refiere, pero ocurre un gran terremoto. Y está la explicación. Continúa el versículo 2, dice, porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Ahí es allí donde está la explicación de este movimiento. En su soberanía, esa parte la desconozco sinceramente, porque solo en este evangelio se nos menciona este gran terremoto y no en los otros tres, pero lo cierto es que está en este detalle. Y este detalle es bastante llamativo porque el concepto que se emplea para el terremoto, para este movimiento, para este temblor, es el mismo que también se emplea para
a hacer referencia a los guardas del versículo 4 cuando dice que ellos estaban temblando y estaban como muertos. Es el mismo movimiento, pero que le estaba sacudiendo de una manera intensa. Lo cierto es que podemos ver de que en ese momento la piedra es removida y hay algo que nosotros tenemos que tener sumamente claro, y no es removida para que el Señor pudiese salir de aquel lugar, sino más bien para que las mujeres que habían llegado a aquella localidad pudiesen ver adentro. Me gustaba mucho una expresión que era mucho más abarcativa y era casi poética. Decía, esa piedra no se movió para que el Redentor saliera, sino para que el mundo pudiese ver en el interior, para que nosotros que no le conocíamos pudiésemos ver la obra de este milagro. Y lo cierto es que es esto, se abre la tumba y llegan estas mujeres y tienen este encuentro con este ángel. Y este ángel les exclama esta verdad tan preciosa. Les dice, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Primeramente, me evoca ciertos recuerdos la expresión que está en el versículo 6. Tuvimos la fortuna, y quizás contextualizo, hago un paréntesis, tuvimos la fortuna con mi familia de ir a Israel en el año 97. Y recuerdo que en el lugar de la tumba del jardín había un escrito en inglés, que claro, ahí yo no entendía el inglés, pero me lo habían traducido, y hacía una referencia a este pasaje, a este versículo. No está aquí, pues ha resucitado. Y verdaderamente conmueve pensar en ello, en que estas mujeres llegaron a aquel lugar y no encontraron el cuerpo del Señor. No estaba allí porque verdaderamente Él había resucitado. Es una verdad que no solamente se remitió a ese contexto, sino que también nos llega a nosotros. El Señor resucitó. Es una noticia que como a estas mujeres también les generó gozo y temor, el temor por no entender lo que estaba sucediendo de manera clara, pero gran gozo, nos dice el versículo 8, es una noticia que también debe darnos gran gozo a nosotros en el día de hoy, porque nuestro Redentor no quedó en una tumba sepultado, nuestro Redentor vive, nuestro Redentor resucitó y está a la diestra de Dios Padre. Ese es un motivo de gran gozo. Y lo cierto es que continúa el relato y nos dice de que ellas iban prontamente a anunciar esto y tienen este encuentro con el Señor. Es algo llamativo porque también vemos de que se nos había planteado de que debían ir a Galilea, que allí es donde el Señor les habría de encontrar. Lo cierto es que el Señor también tiene estos momentos de encuentro con algunos de sus discípulos. También vemos, por ejemplo, en otro evangelio, cómo es que está el encuentro del Señor con los discípulos que iban a la aldea, a la localidad de Maús. Son momentos que tiene el Señor para poder consolar, para poder animar. Algo que a mí me maravillaba es que a pesar de lo extraño de todas las circunstancias, siempre hay un mensaje de que no hubiese temor. Creo que un hermano planteaba de que la expresión no temáis está bastante repetida en la escritura y que podemos incluso sacar como una expresión de no temor para cada día del año. Lo cierto es que acá el Señor les tranquiliza, les da paz, entendiendo de cómo ellas estaban viviendo ese momento tan único, tan particular. Y les da una instrucción: dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea. Dad las nuevas. Esa es una instrucción que también debiese ser para nosotros. Es maravilloso porque todo lo que ocurrió hace 2000 años atrás tiene una vigencia tan potente hasta el día de hoy. Nosotros también debemos transmitir estas buenas nuevas de que Cristo ha resucitado, de que Él no quedó sujeto a la muerte. Entonces, esa es la primera revisión que les quería plantear del aspecto más sobrenatural del milagro de la resurrección del Señor. Pero también les planteaba, y al menos con esa intervención quería ir terminando, hay un aspecto mucho más profundo y que es de carácter espiritual, porque no es solamente un evento único, no es solamente un evento que es llamativo, hay una riqueza mucho más profunda y eso lo podemos ver, como les señalaba anteriormente, en Primera de Corintios capítulo 15. Hay un hermano explicaba respecto a ello, de que en aquella localidad, en aquel momento, se estaba cuestionando lo que era la resurrección finalmente. Y es Pablo quien se encarga de explicar por qué es tan importante, por qué es tan medular la resurrección. Y al menos ahí quería llevarles, no sé si Felipe pudiese también abrir en paralelo, Primera de Corintios 15, como del versículo 14, para proyectarlo.
Súper. Bueno, la escritura nos refiere, este es Pablo quien está escribiendo, dice, y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. No es un evento menor. Y lo entendemos porque nosotros predicamos que Dios le levantó de los muertos como una señal de victoria ante el pecado. Si Cristo no hubiese resucitado, no hubiese obtenido esta victoria ante el pecado. Y si es así, la Escritura también nos explica más abajo, en el versículo 17, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Es decir, la resurrección de Cristo nos habla de cómo es que Él también nos ha liberado de la condenación, cómo es que nosotros hemos pasado de muerte a vida, es porque Él pasó de muerte a vida y Él es nuestra primicia. Y esos elementos tienen una riqueza espiritual muy profunda porque nos permite comprender de que nosotros no hemos sido rescatados por nuestros méritos, verdaderamente estábamos muertos. Una persona que está muerta no tiene ninguna posibilidad. Un ser vivo que está muerto no puede hacer nada por cambiar su condición. Pero acá es la intervención divina, es la intervención de Dios la que hace que finalmente se pase de muerte a vida. Si Dios pudo levantar a Cristo desde la misma muerte, siendo agradable, siendo aceptado, siendo completamente justo su obra, también nosotros, por medio de lo que Él ha hecho, por medio del derramamiento de su sangre, de su justicia que ha sido imputada hacia nosotros, nosotros también entendemos que hemos pasado de muerte a vida. Y esto también lo vemos graficado en otros pasajes. Por ejemplo, cuando en Primera de Juan capítulo 3 se nos refiere, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos, podemos ver manifestaciones explícitas y palpables de cuál es el impacto que tuvo la resurrección de Cristo en nuestra vida. Porque Cristo resucitó, es que nosotros hemos pasado de muerte a vida. Y porque hemos pasado de muerte a vida, es que tenemos también esta posibilidad de amarnos unos a otros. Entonces podemos comprender esta realidad espiritual que es sumamente profunda, que es sumamente palpable también en nuestros días y que podemos vivir también con gozo, como lo hemos revisado en la porción. Al menos con eso quería como terminar mi intervención y dejar a otros hermanos que puedan aportar, que puedan también señalar algunos aspectos que le hayan llamado la atención. Eso. Hola Felipe, ¿cómo estás? Em, el, el, el pasaje, el capítulo 27, versículo 62, está dentro de lo que tú leíste ahora, ¿no es cierto? El 27-62, ¿Eh? diría que no. O sea, leí desde el Mateo 28:1 hasta el 10. Ya, es que voy a tomar la atención. Ah, ya, el 28. Ah, ya, perfecto. Sí, Ya, sí, sí. ya habían meditado entonces sobre la guardia ante la tumba. Sí, la semana pasada, pero de igual manera, si hay algún comentario respecto a ello, puedes añadirlo, si igual se ve la Ah, ya. participación de ellos. No es que, bueno, a mí me llama la atención este pasaje porque dice, por ejemplo, el 27:62 dice, al siguiente día, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo, aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, aún tenéis una guardia, id, asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia. Eh, Acá a veces uno se enfrenta a, 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 a explicaciones, por ejemplo, aquí hay una explicación súper, un tratamiento, una forma de enfrentar al Señor Jesucristo muerto, puesto en una tumba, y, y la forma que los fariseos tienen de operar o de reaccionar a esto es una forma súper
súper del mundo, o sea, es muy natural, por decirlo de alguna manera, muy natural. O sea, obviamente no creen que el Señor Jesucristo iba a resucitar, sino que creen en que va a haber todo un montaje, en un montaje. Hoy en día, cuando uno escucha a personas que, sobre todo a los que están en el área de la ciencia, ¿ya? Se habla justamente de una manera muy despectiva o incluso categóricamente se habla de que lo que está escrito en la Biblia, lo que es la raíz de nuestra fe, es una creencia, pero que tenemos en nuestros corazones nomás, pero que realmente eso nunca fue así. Y hay muchos, incluso hasta documentales, cosas que tratan de explicar tratan de explicar la Biblia de una manera completamente natural. O sea, como ellos lo dicen, o sea, si sale de la tumba es porque los discípulos lo hurtaron y van a decir después que él resucitó. Pero, bueno, yo quería compartir con usted, hermano, en el sentido de que la única forma de, 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 de tratar con estos temas es nuestra fe. La única forma. Es la fe que nos ha salvado, es la fe que nos ha hecho estar al lado del Señor, nos ha hecho hijos de Dios, y realmente no hay argumento alguno contra eso. Que realmente el hombre trata con lógica buscar erradicar la fe o lo maravilloso que el Señor ha hecho en la Biblia, pero realmente no hay tampoco un argumento válido para lo que nosotros hemos experimentado, que es el amor de Dios en nuestras vidas. O sea, el mundo eso es lo que no tiene. De hecho, nosotros vemos que el mundo argumenta en este momento, los fariseos argumentan, los sacerdotes argumentan y dicen, los discípulos primero dicen, ese engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Ellos pensaban que después los discípulos iban a ayudarle al Señor, como entre comillas, sacando el cuerpo para poder decir esto. Y realmente nosotros sabemos que, como decía Felipe, o sea, el evento de la resurrección es la base de nuestra fe, el saber que nuestro Salvador, el Señor Jesucristo, está vivo, contra eso no hay una lógica. O sea, yo antes pensaba que tenía que saber muchas cosas para poder debatir con los demás y todo lo demás, pero realmente es como el apóstol Pablo decía, no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y eso es lo extraordinario, hermanos, que podemos descansar en el Señor en cuanto a esto, dejar que el mundo hable todo lo que se le ocurra, pero nosotros, hermanos, ir alimentándonos cada vez más y saber que el Señor Jesucristo, el propósito, el plan de Dios que se estaba cumpliendo para que nosotros pudiéramos ser aceptos y poder ser adoptados hijos de Dios. Entonces eso es lo que quería comentar en base a básicamente cómo el mundo opera, cómo trata el mundo la Biblia, lo que se dice, y cómo nosotros, qué es lo que nosotros tenemos, cómo podemos operar con esto, que básicamente no hay argumento científico contra que nosotros tengamos que saber, no algo así, sino que simplemente es nuestra fe. Y la fe es la que vence al mundo. Eso es lo que quería comentar, Felipe. Súper, gracias Cristóbal. Sabes, cuando estabas comentando respecto a cómo muchas veces el mundo trata como de tergiversar o plantear como explicaciones alternativas o cosas que a lo mejor les puedan hacer mayor sentido a ellos, me acordaba de un comentario que hacía un hermano respecto a esta porción y decía de que si, como este planteamiento de muchas veces del mundo, como de que todo esto fue un invento o fue algo como, como un montaje, decía, analicémoslo, pero así como con los mismos parámetros que tiene el mundo. Estaban pensando de que un grupo humano que había huido cuando vieron la crucifixión del Señor, como fueron los apóstoles y los discípulos, iban a planear todo un atraco para ir en contra de los soldados romanos, para robarse un cuerpo. Decía, es algo impensado. Escapa de la lógica humana el hecho de que un grupo de personas que había tenido temor en esos momentos y que se había escapado hubiesen generado toda una planificación como lo estaban planteando los religiosos de aquellos días.
por otro lado, también señalaba cómo es que en el mismo contexto que podemos ver que sucedieron los eventos, las primeras personas que obtuvieron esta noticia, que fueron rápidamente a comentarlo, eran un grupo de mujeres, y eso no es menor. Nosotros entendemos que culturalmente en aquellos días la opinión de una mujer era catalogada, era valorada, no de la misma manera que la opinión o lo que pudiese expresar un varón. Hay un hermano que planteaba de que en aquellos días la expresión de una mujer era comparada, si no me equivoco, como a la par con un esclavo. Entonces, incluso como manteniendo la misma lógica, si hubiese sido desde una postura desde el mundo, esto, cómo se dieron los eventos no hubiesen sido como sostenibles para hacer una verdad. Pero nosotros creemos de que verdaderamente ocurrió y vemos cómo es que se fue desarrollando toda la obra, porque verdaderamente Dios es quien la ha movido. También planteaba el mismo caso del apóstol Pablo, cómo es que Pablo al haberse encontrado con el Señor Jesucristo resucitado en camino a Damasco, genera una transformación en su vida de tal magnitud que comienza a escribir una serie de cartas, comienza a expandir el Evangelio por el mundo conocido. Entonces, podemos entender, como también la Escritura nos refiere, de que para el mundo el Evangelio, la predicación de las buenas nuevas es locura para quienes se pierden, pero para nosotros no es así. Para quienes hemos creído, para quienes nos ha alumbrado el Evangelio, podemos entender de qué es poder de Dios. Al menos eso quería complementar. Quedan unos minutos aún, por si es que hay algún hermano que quisiera señalar, comentar algún versículo, algún pasaje. Bueno, hermano, quería comentar un par de cosas. Se pone en relevancia el acontecimiento, el gran acontecimiento de la resurrección. En las epístolas de Pablo, la resurrección es la otra cara de la moneda obviamente de la muerte, y ambas cosas son necesarias para la obra redentora. Entonces, no, tanto la muerte como la resurrección son 100% necesarias, y la resurrección del Señor es, eh, es en lo que se fundamenta la fe y la doctrina del tener una nueva vida, del tener un nuevo comienzo o ser parte de una nueva creación en el Señor. Si el Señor no hubiese resucitado, la obra estaría incompleta, hubiésemos obtenido solamente un sacrificio por los pecados, el Señor no hubiese representado en ese juicio, pero esto de tener una nueva vida, esto de tener un espíritu en nosotros que idealmente debería irnos llenando de a poco, el que en nosotros se manifieste el Señor Jesucristo, el que podamos decir que todas las cosas son hechas nuevas, que hay una nueva creación, o que somos nuevas criaturas, el poder afirmar que las cosas viejas pasaron, e incluso el tener la confianza de que a pesar de que perdamos la vida, los que creen en Cristo, los que creen, serán resucitados, porque confiamos en el Señor, que es la resurrección y la vida. Entonces, todo lo que tiene que ver con el nuevo comienzo, todo lo que tenga que ver con la nueva vida, todo lo que tenga que ver con el nuevo nacimiento y con la esperanza de una consumación de esta nueva vida y esta nueva creación en el Señor, se nace a partir de la resurrección de Cristo. Y en ese sentido nosotros estamos con el Señor en todos los pasos de esta obra redentora. Estamos en la cruz, Él estaba con nosotros, ¿cierto?
para que nosotros pudiésemos decir que nuestra carne está crucificada, es necesario que nos identifiquemos con el Señor en la cruz para poder tener la confianza de que en nosotros puede operar un poder tan grande de que incluso levantó al Hijo de Dios de entre los muertos, y que así como lo levantó a él, también nos levantará a nosotros del polvo, y poder decir como David, que quedaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Tener la confianza de Job, tener la confianza y el ímpetu para poder hablar de resurrección como lo hacía el apóstol Pablo. Todo eso se fundamenta en un acontecimiento que no es místico, que no es, ¿cómo podría decirse?, abstracto o simplemente una idea o una idealización, ¿cierto?, poética, sino que es algo que el Señor realmente realizó. Él resucitó con un cuerpo, resucitó realmente, se levantó entre los muertos, vieron evidencias palpables de aquello. Bueno, aquí vemos los guardias, ¿cierto? Las mujeres que fueron las primeras en ver a Cristo resucitado, las que tuvieron que ir a avisar a los discípulos. Entonces, es algo que ocurrió y que tuvo testigos. Y en 1 Corintios 15 se nos habla de que más de 500, ¿cierto?, vieron al Señor resucitado. Entonces es algo que, primero que todo, si se pudiese decir, es histórico, es real, ocurrió. De aquello habían testigos, y esa desconfianza y esa mirada como sesgada que tenían los fariseos para rechazar de plano todo lo que tenga que ver con el Señor, y las posibilidades de su doctrina y de su persona, es algo que probablemente vivieron la iglesia al comienzo también. Muchos negaban la resurrección del Señor. Y me llamaba la atención cuando lo mencionaba Cristóbal, porque realmente cuando hay una idea preconcebida acerca del Evangelio, o cuando hay una idea preconcebida de Dios, de su existencia, de la autoridad de la palabra, de lo necesario, por ejemplo, que es conocer a Cristo o arrepentirse, cuando hay una idea preconcebida que niega todo eso, que es negativa respecto a las enseñanzas bíblicas, se pueden plantear un sinfín de cosas, de conspiraciones, de teorías, de justificaciones, y nosotros los seres humanos somos expertos en dar vuelta a las cosas, justificarlas o tergiversarlas con discursos. Y como que inmediatamente se tiñe de un ambiente, de una falsedad o de algo que es de poco, que no merece respeto o no merece atención. Y se quedan en la superficie, se quedan en las cosas triviales a lo mejor, pero sabemos que es engaño, que el enemigo de las almas, que el príncipe de este mundo, ciega el entendimiento, que mm, impide que a los hombres les resplandezca la gloria de Cristo. Entonces, y eso nubla todo lo intelectual, la mente, los pensamientos, las ideas, en oposición a Cristo. Por eso es necesario que haya una obra poderosa, así como la hubo en aquel primer día de la semana, cuando el Señor Jesucristo resucitó, y esa misma obra poderosa, con ese mismo poder, puedan personas que están ciegas nacer a una nueva vida y poder mirar al Señor, mirar las cosas como son.
desde su perspectiva, o desde esta nueva perspectiva que da el nuevo nacimiento. Sabemos también que esta resurrección en este día de la semana fue como una especie de hito que luego permitió que se usase como un día particular para hacer memoria del Señor el primer día de la semana. Sabemos que al principio no era solamente el primer día, que se reunían todos los días, que había un ágape, ¿cierto? Reuniones, encuentros en los que se compartía la comida, pero posteriormente quedó este día porque tenía un sentido especial, el día del nuevo comienzo, el día de la nueva vida, de la resurrección, y más que un memorial de una muerte, era la celebración de una resurrección. O sea, hacer memoria de Cristo, pero como le vieron por última vez, es decir, resucitado, en la cual, en el testimonio, y en ese testimonio se recordaba al Señor Jesucristo vivo, se lo recordaba de esa manera, a pesar de que los símbolos hablan de muerte, de sacrificio, pero ese mismo cuerpo resucitó, y esa sangre volvió a fluir, entonces al mismo tiempo esperanzador. Eso quería compartir. Súper, gracias Pato. Por ahora vamos a finalizar. Quería pedirle a Omar si es que puede orar, por favor, para terminar la reunión.